¿Cómo están? Buenas noches. Pues aquí ahora con un tema que espero que sea de su agrado y en el contexto de lo que llamamos café filosófico. Déjenme acomodo el escapulario. Para los que no saben qué es café filosófico, bueno, desde hace como unos 2 años, ya más formalmente, sobre todo, empezamos esta experiencia de encuentros personales, donde nos reuníamos un grupo de amigos y juntos pues compartíamos una serie de temas que son de interés, sobre todo para muchos jóvenes hoy en día. Y al inicio de cada semestre elaboramos una serie de temas, nos ponemos de acuerdo y elaboramos una serie de temas que decidimos juntos ir reflexionando. Normalmente algunos de los que participan más seguido presentan este tema para todos los que están ahí presentes y nos comparten su búsqueda y a partir de ahí pues empezamos a reflexionar sobre el tema, ¿va? Y bueno, ahora en esta modalidad que lo estamos desarrollando un poquito diferente, pues bueno, esperemos que podamos lograr alcanzarlos y que podamos juntos compartir este tema que hoy nos propusimos. La verdad es un tema bien difícil, mística y místicos. No sé cómo me metí en ese rollo, pero bueno, esperemos que logremos juntos encontrar algo sustancioso para nuestra persona, para nuestra fe. El tema no tiene nada que ver con el coronavirus directamente, han de disculpar, hay muchas cosas en la red para eso y pues bueno, ahí pueden buscar cosas interesantes sobre ese tema. En todo caso, en el contexto en el cual estamos viviendo esta crisis, pues creo que puede ayudarnos a vivirla de una manera un poquito más profunda, más espiritual, más desde nuestra fe, que es lo que todos queremos, y entender esta voluntad de Dios para cada uno de nosotros y para nuestras comunidades y familias. Entonces les decía, pues bueno, Café Filosófico es eso, es una experiencia de encuentro muy sencilla, donde compartimos pues en un lugar más o menos público, alcanzable para todos ustedes, una taza de café, una taza de té, alguna cosita para cenar a veces, y si no, bueno, lo más interesante es que compartimos estos temas. Si ustedes quieren ver los temas que se han desarrollado, los chicos pues, se han dado también a la tarea de escribir. Después de presentar un tema, pues escriben y pueden leerlos ahí en nuestro sitio web que se llama Vocación de Juan. Buscan Café Filosófico y ahí en ese blog, que es un blog de Vocación de Juan, pueden leer todos los temas que hemos desarrollado. Recientemente hicimos uno sobre política y gobierno, hicimos uno sobre violencia en México, uno sobre consumismo y depresión, etcétera, etcétera. Entonces el tema de hoy, místicos y mística. Yo creo que pues sí, tenemos que realmente invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine, ¿verdad? Déjenme atiendo este asunto porque se nos está fallando el video, permítanme. Bueno, entonces les decía, místicos y mística. Entonces creo que es un tema que amerita ponernos en la presencia de Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para que podamos con la moción de su Espíritu, con sus dones sagrados, poder juntos encontrar la verdad que Dios quiere que descubramos hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, entonces, pues entrando en el tema, mística y místicos. Todas las grandes religiones, lo sabemos, tienen o manifiestan de personas que viven una experiencia de unión con la divinidad y que hablan de esta experiencia y logran transmitir algo de esto que ellos viven. Cuando oímos mística, cuando oímos místicos, ¿pensamos en qué? En la lucha libre, no es cierto. Los místicos. ¿En qué pensamos? ¿Cuál sería, me gustaría oír aquí o ver comentarios, cuando dicen mística o místicos, ¿en qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que pasa por su mente cuando oyen esta palabra? ¿No? Y bueno, en la fe católica además tenemos una concepción y hemos desarrollado un pensamiento sobre lo que es la mística y los místicos, ¿no? Generalmente, bueno, como decimos, como dice la raza, la mística o los místicos es, pues, gente que vive cosas extraordinarias, gente que vive cosas sobrenaturales, ¿no? Que tiene como una serie de fenómenos en su alma, en su cuerpo, que están en su alma, pero se ven en todo su cuerpo, ¿no? Que manifiestan algo que, pues, sobrepasa el pensamiento o la fuerza humana, como que pudiéramos decir. Algunos ya, a ver, por aquí me pusieron algunas cosas. Teresa Beltrán, el Padre Pío, sin duda, ahí es un verdadero místico. Ana dice, en algo más elevado, cercano a Dios, como en experiencias sobrenaturales. Claro, experiencias sobrenaturales. Entonces, oímos esta palabra, oímos esto y pensamos muy inmediatamente en esto. Un poquito más profundamente, algunos dicen, pues sí, es como gente muy espiritual y con grandes devociones, con un gran amor a algo, ¿no? Y de hecho la palabra mística la usamos así, ¿no? Alguien que tiene un gran amor. Entonces, tanto una mística hasta del fútbol, ¿cierto? Una mística del fútbol, una mística de cuánta cosa se nos pueda ocurrir, ¿no? Es decir, para decir este estado de unión, de enamoramiento, de algo que nos toma en nuestra vida, ¿no? Algo místico. También cuando hablamos de místicos pensamos, y ya en una cultura un poco más católica, a aquellos que dieron orígenes, o que dieron el origen a grandes tradiciones espirituales. El místico como San Francisco de Asís da origen a la tradición franciscana, los místicos carmelitas, Carmelita Descalzo, que tiene su origen Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, los místicos dominicos, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces hay como ciertas escuelas espirituales que sus máximos exponentes pues son estos personajes, ¿no? Que tuvieron una vida muy especial. Vamos a ver algunas características y bueno, que manifiestan pues una serie de situaciones, de eventos, de pensamientos, de experiencias que ellos han, ¿cómo decir?, vivido y que les tienen esa naturaleza, que tienen ellos además esta capacidad para expresarlo, para manifestarlo a los demás. Permítame tantito, se me está acabando la pila de esta y luego no voy a ver sus preguntas acá. Aquí estoy.
Estamos, no más déjenme ver si alcanza. Voy a usar esta. Voy alcanzando. Pero voy alcanzando. No, tú. Se va a desconectar. Está claro. Permítame, vamos a tener que hacer aquí un pequeño movimiento. Más acá. Faltó prever. Ahí sí. Ya está. Todo en orden. Bueno, qué bueno. Sirve de que sí, ustedes me mandan sus aportaciones. Déjenme las leo ahora. Bueno, ustedes las leen ahí, pero yo no. A ver, permítanme. Ya tiene pilas. Dicen, por ejemplo, algo fuera de lo común, algo mágico, cierta experiencia de algo mágico, ¿no? Más elevado en conocimiento, muy importante, en conocimiento y espiritualidad. Alguien cerca de Dios, dice Susi, que vive en sus manos, en su voluntad. Ortega pregunta si hay mística que no es de Dios. Claro. Decía hace rato, ¿verdad? Estos místicos, hasta el fútbol, en el sentido más común, ¿verdad? Alguien que se pone en manos de Dios, permitiendo a Dios que se manifieste a través de su persona. Excelente. Muy bien. Pues si todo esto es la mística, ¿verdad? A ver, permítanme una vez más. Ok. Aquí estamos. Muy bien. Entonces, sí, ahí mencionaban varias cosas que no habíamos dicho, la cuestión del conocimiento. ¿Sí? Hay una tendencia también en ciertas áreas místicas a hablar del místico como alguien que tiene un conocimiento muy especial y que inclusive es un conocimiento gnóstico, es decir, que se necesita una iniciación, que es secreto y que no se puede abrir a todo el mundo, por ejemplo, que es como oculto, ¿no? Para gente muy especial, ¿verdad? Pensamos en este tipo de, hubo muchos en la antigüedad y siempre ha habido de prácticas gnósticas que hablan de un conocimiento escondido, un secreto ahí que hacen de cierta manera a ciertas personas más capaces de entrar en unión con lo que supera al hombre, por decirlo de otra manera, si no quieren hablar, por ejemplo, de Dios, ¿no? O si no es ya como religioso, hay un cierto misticismo filosófico, diríamos, que por ahí, por ejemplo, y ahorita lo vamos a ver, hay algunos pensadores que se pusieron a investigar a nivel filosófico acerca de los místicos. Qué interesante lo que algunos de ellos nos dicen. Y bueno, precisamente otra de las preguntas que pudiéramos hacernos es cómo se ha estudiado la mística, a los místicos, cómo se les ha abordado, de qué manera, por ejemplo, en la fe católica, y también un poquito fuera de la fe, algunos pensadores, como el que les mencionaba ahorita, lo han estudiado. Y bueno, el estudio de la mística y de los místicos ha tenido como varias maneras de abordarse por la teología, vamos a decir, lo que es la ciencia que estudia la unión con Dios. Por ahí hay un jesuita que se llama Poulan. Él pues busca y entiende a la mística como precisamente todos estos estados místicos
que hay que describir y que viven estas personas que ve él desde la fe. Además, es un jesuita, que hay una intervención de la parte de Dios en estas personas. Estas personas que viven estos estados místicos es porque hay una intervención de Dios. Y entonces él analiza, busca entender estos estados, ¿no? Es un poco más la descripción, si ustedes gustan, de estos fenómenos místicos. Después vemos en las tradiciones de nuestra fe, de la fe católica, tanto en Oriente como en Occidente, todo un desarrollo en este sentido, ¿sí? La teología, les decía, que estudia nuestra vida de fe, de esperanza, de unión con Dios, caridad, tanto en Oriente como en Occidente tienen esta búsqueda también de entender qué hace posible esta unión con Dios, qué es lo que la hace crecer. Y si pudiéramos tener estas preguntas también nosotros ahí en la mente, ¿no? ¿Qué hace que a alguien se le diga místico? ¿De dónde viene que le llamemos así en nuestra fe católica? Si es fruto de su esfuerzo, si es algo mental, si es algo que Dios le da finalmente. ¿Qué hace que alguien sea o se le diga qué es lo que él hace o de dónde le viene, que así se le llame, ¿no? Entonces, le decía, la teología entonces descubre al interior de una vida de fe, sin duda, la mística. Y bueno, pues para mí, hermano de San Juan, el gran místico de San Juan, San Juan y sus escritos, que son el evangelio más místico, más profundo, más espiritual, podríamos decir que está dentro de esta escuela, ¿no?, de teología, en Oriente diríamos. San Gregorio Nacianceno y San Simeón, podríamos mencionar ellos tres, los padres también de la Iglesia, padres de Oriente, que buscan, se distinguen precisamente en su manera de presentar, permítanme, hay unas cosas muy interesantes, en la concepción de la mística en Oriente, ¿sí? en la fe católica oriental, dice, pues precisamente ellos lo que tienen, si el jesuita, les decía yo al inicio, Pulán busca describir estos estados y ve que hay una intervención de Dios, el Oriente cristiano lee lo místico de otra manera, busca sobre todo entender lo que es esta unión con Dios, ¿okay? La unión, y habla mucho de la divinización de la persona, ¿sí? Esta unión con Dios que permite al hombre, al ser humano, entrar en una comunión tal que Dios le da a participar su misma vida, ¿va? Entonces, en ese sentido, y ahí por ahí hace poco leíamos aquí en el comedor del convento, leíamos a El peregrino ruso. Es un aporte maravilloso en ese sentido, de cómo la experiencia mística es una experiencia de fe tal cual. No es tanto el fenómeno, sino este crecimiento de mi persona, muy práctico además, en mi unión con Dios. Y entonces entienden esta mística como esta perfección de unión con Dios, en la cual Dios moviliza a mi persona de tal manera que entra en una divinización. Y les decía, bueno, en ese sentido, yo creo que podríamos hablar de esta otra manera también en cómo se estudia la mística, ¿no? En Occidente, además, tenemos pues, los grandes teólogos, San Agustín, y la escuela hasta Santo Tomás de Aquino, que nos hablan también de la mística y nos hacen ver, sobre todo en lo que Santo Tomás trabaja y desarrolla mucho, principalmente al estudiar el Evangelio de San Juan, que lo hace de esta manera mística, ¿verdad? Y que ve en la mística precisamente la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre, a través de los dones, principalmente cuando habla del don de sabiduría. Entonces, en Occidente vemos esta ciencia teológica
que va a permitir descubrir precisamente que el místico como tal ocupa entender, comprender los secretos que Dios quiere comunicarle, pero que esto pues obviamente no es fruto de su esfuerzo personal, sino que es el resultado de este don del Espíritu Santo que trabaja el corazón del hombre, el don de sabiduría. Después, así terminando un poquito la descripción, los grandes maestros de la mística, sin duda, que van en este sentido de la mística oriental que les decía, donde no es tanto el fenómeno extraordinario que se manifiesta en ellos muy claramente. Estoy hablando de San Juan de la Cruz, estoy hablando de Santa Teresa de Ávila, ¿no? Ellos, pues estos grandes maestros de la mística, trazan todo un camino espiritual, hablan de su experiencia y la logran transmitir. Además tienen esta sabiduría para transmitirlo, para hacerlo comprensible. Y pues bueno, ellos son realmente aquellos que tienen un magisterio, una enseñanza sobre la mística, que en esta escuela carmelita pues descubren y analizando también estos fenómenos que hay en su alma, no se quedan en el fenómeno, sino que van más allá, ¿sí? Y descubren este deseo de Dios de unirlos a ellos, a Él, en una vida profunda de fe, de esperanza y de caridad, y en una realidad de vida además muy práctica. Sabemos una Teresa de Ávila que ¿cómo decir? Pues practica una vida moral y teologal profunda, ¿no? Entonces la experiencia de Dios que reciben, pues es en ese sentido, ¿sí? Y ya no es solamente una divinización, diríamos, en la escuela de los místicos cristianos es una trinitarización, ¿no? La vida de la Trinidad en nosotros. Y por ahí hay otra mística que habla mucho de esto, ¿no? Elizabeth de la Trinidad, precisamente. El Espíritu Santo que obra en nuestro corazón nos une a la persona del Verbo y nos une finalmente a la fuente del amor, que es el Padre. Bueno, pues la mística entonces puede ser estudiada de estas maneras. Les repito, como el jesuita Polán, a través de los fenómenos, de los estados místicos a describir, a través de la teología de Oriente, a través de la teología de Occidente, a través de los grandes maestros de la mística. Ya no tuve tiempo de buscarle mucho, pero hay otra manera también de estudiar la mística, que es, les decía, los filósofos. Uno de ellos es Henri Bergson. Es francés, él es judío, de origen judío, y él pues nació en un contexto en el que el positivismo estaba todo lo que da allá en Francia, y pues él era partidario de esto, pero poco a poco investigando, buscando la verdad en su vida, pues se da cuenta de muchas cosas que el positivismo pues no refiere. Y hace todo un estudio para comprender cómo hay en el hombre algo más allá, esto que le llamamos espiritual, esto que le llamamos alma. Pero es muy bello porque lo hace científicamente, como filósofo. Y regresa entonces a descubrir su fe al final de su vida, y es muy bonita su historia. No termina y descubre precisamente la fe católica en los místicos, se pone a estudiarlos. El libro de él se llama En las fuentes de la moral, por ahí les comparto, y de la religión, Las fuentes de la moral y de la religión, de Henri Bergson, donde precisamente habla de toda esta. Él se pudo estudiar a estos místicos y pues eso tocó su alma profundamente y la convierte, ¿no? O sea, al final él decide quedarse en su fe judía, es por respecto a ellos, pero profesaba interiormente muchas cosas ya de la fe católica. Bueno, Henri Bergson, entonces, para estudiar a los místicos se lo recomiendo. La fuente de la moral y la religión, hace este estudio. Por ahí en otro momento a lo mejor lo compartiremos. Muy bien. Si hay preguntas, no duden en hacerlas. Aquí yo estoy listo para contestar a sus preguntas si tienen en esto que estoy explicándoles.
Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a entrar un poquito más en tema. Yo creo que... ¿qué podríamos ir diciendo? Bueno, lo que quería yo comunicarles. Una cosa muy importante. Entonces, si ya hablamos, ¿qué es la mística? ¿Qué es la mística? Y dijimos, bueno, es esta... y el místico es quien vive esta unión con Dios muy especial, muy profunda. Como cristianos decimos, bajo la moción del Espíritu Santo. Y que esto, pues más o menos, va a repercutir en la sensibilidad de las personas que viven esta unión. Pero bueno, esa es la parte del fenómeno que también podemos estudiar, decíamos, ¿verdad? Pero lo que nos interesa es esta unión con Dios. Se puede describir este fenómeno, se puede analizarlo, y bueno, si queremos vivir nuestra fe profundamente, pues tenemos que vivirlo. A lo mejor no con las gracias, obviamente místicas, de un San Juan de la Cruz, de una Teresa de Ávila, pero sí la realidad de la fe permite alcanzar Él mismo y unirnos al mismo misterio. Esto es lo importante, lo subrayo porque es muy importante. Voy a referirme, para entender mejor este tema, a un escrito que hice por ahí hace tiempo, que los voy a compartir también, está en una mirada de águila que hicimos sobre teología mística. Se llama La teología mística en San Juan de la Cruz. Creo que nos puede ayudar a responder, entonces, ¿qué es esto que hace que el místico sea un místico? Alguien por ahí hablaba ahorita de cómo el místico tiene un conocimiento muy, muy especial, y es cierto. Yo creo que este conocimiento le viene por la fe, ¿sí? Porque él hace un acto de fe. Este acto de fe hace que él viva esta relación con Dios. Pues todo cristiano está llamado a vivir su fe profundamente. Y todo cristiano está llamado a vivirla, si se toma en serio la fe, de esta manera profunda, contemplativa, vamos a decir. Otra palabrita por ahí que hay que analizar. En todo caso, bueno, cuando San Juan de la Cruz estudia el Cántico Espiritual, es uno de los poemas más leídos de la mística, es un poco largo, no se los voy a leer. Les voy a leer algunas estrofas para que entremos en lo que estoy hablando. Dice, el Cántico Espiritual es el cántico entre la esposa y el esposo. El esposo es el alma y el esposo es Cristo. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando y he sido. Español de antes, ¿verdad? Y bueno, me voy a ir a la estrofa 11. Dice, oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Bueno, es bellísimo este poema, y está lleno de esta, o como en el Cantar de los Cantares, este encuentro de la esposa con el esposo y de este mutuo diálogo de amor que se hace entre la esposa y el esposo. El Cántico Espiritual es analizado por San Juan Pablo II. Mira, aquí tengo por aquí el libro. Y de hecho, antes de ser San Juan Pablo II, él analiza este Cántico Espiritual. Y, Karol Wojtyla, cuando era Karol Wojtyla, y hace su tesis de teología sobre la fe en San Juan de la Cruz. ¿Okay? Y bueno, ahí dice cosas muy interesantes precisamente para hacernos comprender en qué consiste la experiencia mística, no en el plano nada más del fenómeno, que es muy interesante, sino en el plano de cómo llega a entrar en este conocimiento de Dios tan profundo, que no solamente es un conocimiento, es toda una vida. Y ayer hablábamos con San José de cómo
él entra en el misterio, ¿no? Entonces el místico al mismo tiempo, como un San José, entra en el misterio de Dios profundamente. No se queda afuera, no se queda a un lado, no lo pasa de largo, sino que busca entrar. Entonces San Juan Pablo II hace este análisis y descubre cómo este conocimiento místico, esta contemplación profunda, tiene como ciertas características, ciertas cualidades, ¿sí?, que hacen posible que el místico entre en esta unión con Dios, en esta relación tan profunda con Dios. Entonces cuando vemos, por ejemplo, y es ahorita motivo de estudio para mí muy especial, es la mística Concepción Cabrera de Armida, beata, mexicana, precisamente como alguien tan sencillo, que no tenía grandes conocimientos, que no había hecho grandes estudios, precisamente logra y transmite algo de un conocimiento muy profundo, lleno de significado, que puede hablarle al teólogo, al que menos sabe, al que más sabe. Y eso es bello, porque precisamente hace rato hablábamos de místicas y decíamos, como las gnosis, ¿no?, que es un conocimiento oculto, secreto, ¿no? En el caso de la fe cristiana, dice Jesús muy claramente en el Evangelio, es dado a los pequeños. Gracias te doy, Padre, porque has revelado estas cosas a los pequeños y humildes. Y lo vemos, una constante en la historia, además de la mística, que es a los humildes a quien Dios va a revelar profundamente sus secretos. Entonces, en San Juan de la Cruz, analizado por San Juan Pablo II, saben que San Juan Pablo II quiso aprender el español para poder leer directamente a San Juan de la Cruz. Y entonces hizo este análisis que les quiero compartir. Pues bueno, ustedes lo pueden leer ahí completo. Voy a pasar el enlace. Pero hace un análisis de por qué el místico vive esto y precisamente encuentra como el acto de fe, ¿sí?, el acto de fe que todos hacemos, tiene este modo. Dice algo muy interesante, fíjense, dice, la incapacidad del entendimiento para penetrar las verdades reveladas de un modo a él connatural, ¿sí? Es decir, nuestra inteligencia como tal no puede recibir y comprender estas verdades que Dios nos revela, ¿va? Se necesita entonces, dice, una intervención de luz, que es la fe, que hace que el entendimiento adhiera a las proposiciones reveladas del modo escondido y oscuro. ¿No comprende? Pero es tanto su amor que se inclina y busca comprender desde el amor, la inteligencia de la fe, desde el amor, lo que Dios quiere que comprenda su Hijo, ¿sí? Entonces el místico es precisamente alguien que entró en este conocimiento, ¿sí?, y se deleita además en este conocimiento. Eso es lo interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una desproporción entre lo que es Dios y la criatura. Entonces Dios viene al socorro de la criatura y zanja, por decirlo de alguna manera, esta distancia, y logra volver a hacer por la fe, que el hombre participe a esta unión con Dios que lo va a transformar, ¿sí? Entonces, aquí hay algo muy importante, es Dios, perdón, que va a comunicar al místico, que va a comunicar a su Hijo los secretos que lleva, ¿sí? Entonces, y para que pueda recibirlos, crea en él, el místico, entonces, por el don del Espíritu Santo, su inteligencia y su voluntad es capacitada para recibir este don, ¿va? Ahí viene lo interesante. ¿Qué hace entonces a un místico? Cierto, está con naturalidad, ¿va?, que es lo que dice Santo Tomás en la Suma Teológica, con las cosas divinas, ¿va? Le son connaturales. Entra en esta unión con Dios y puede entrar en este diálogo, en este conocimiento profundo de quién es Dios
quién es Él frente a Dios. Y entonces, ahí descubren entonces esta como ciencia sabrosa, va a decir San Juan de la Cruz, que es un don de Dios, no sin pasar, es cierto, lo recibe como un don de Dios, no es por algo que hacemos, que hace el místico, sino que lo recibe como un don, pero no sin pasar por una serie de purificaciones. Y en esto todos los místicos de todas las religiones están de acuerdo. ¿Sí? Este conocimiento místico, contemplativo que Dios quiere darle al alma para que sea capaz de gustar, ¿va?, de su presencia y de entrar en la vida misma de Dios, en la vida de la Trinidad, no lo hace sin antes preparar el terreno, ciertamente. Entonces es todo lo que los místicos llaman las purificaciones activas y las purificaciones pasivas, que son las que a veces nos llaman tanto la atención, ¿no? Donde están todos estos fenómenos, ¿no?, que podemos ahí describir en una Juan de la Cruz, en una Santa Teresa, todos los que vive Concepción Cabrera, ¿no? Entonces, esta serie de fenómenos, son el fruto de algo más profundo, que es buscan entrar en esta unión con Dios. Y está este Dios que les comunica sus secretos divinos, insisto, no es fruto de nuestro esfuerzo, prepara el terreno a través de estas purificaciones. Las purificaciones activas son las que yo coopero con Dios a través del trabajo, de la oración vocal, a través de las lecturas, del estudio, etc. Seguir esta conferencia a lo mejor puede ser un poco una purificación activa. Y hay otras pasivas, es decir, las que nos vienen de Dios. Ahorita en la humanidad estamos viviendo una purificación pasiva. Porque no, es algo que buscamos, es algo que recibimos como, pues sí, como un sufrimiento que nos hace pasivamente recibirlo, y a través de esto Dios va a hablarnos, y a través de esto Dios nos va, si tenemos la fe, no podemos vivir por afuera de la fe, vamos a entrar en su misterio, en su designio de amor por nosotros. Entonces, ok, me dicen aquí, hermano, tal vez alguien te pueda ayudar a quitar el autofocus de la lente. Ay, he estado tratando de ver eso y no tengo nadie aquí a la mano. Déjame ver si puedo yo mismo hacerlo, pero no sé cómo. Bueno, no se puede quitar el autofocus. Hola, pero le vamos a dar vuelta a la cámara. A ver si con la cámara de selfie funciona mejor. Ya no está haciendo ese autofocus. A ver. Ahí me voy a ver yo. Excelente. A ver. Creo que sí. Creo que sí está mejor. A ver. Ok. Sí. Gracias. Sí, porque de hecho yo también estaba intentando ver cómo arreglarlo, pero creo que es mejor en el modo selfie, ya no hace ese movimiento del autofocus. Gracias, Félix. ¿En qué me quedé? Entonces les decía, así, entrar en este conocimiento que Dios quiere darle al alma, entonces pasa por estas purificaciones: purificación activa, purificación pasiva. La purificación pasiva tiene esta característica que no es algo que nosotros hacemos directamente, sino que es eso, pasivo, o sea, lo recibes, lo que viene de las circunstancias, de los sufrimientos de la vida, o en el caso de los místicos, que es ahí lo que nos hace de repente así como que qué onda, viene de lo que Dios hace en ellos, ¿no? Que puede ser fuente de sufrimiento y de dificultad, ¿no? Y que lo pone en un estado de purificación, de purificación para
para que pueda entrar más en el misterio de Dios. Y bueno, entonces, eso es bien importante señalarlo. ¿Qué más les quería comentar sobre esto? En la canción 27 del Cántico Espiritual, San Juan de la Cruz, al interpretar su poema, dice: dar el pecho significa que le comunicó su amor y sus secretos, lo cual hace Dios con el alma en este estado. La ciencia sabrosa que dice aquí le enseñó es la teología mística. Entonces, la ciencia secreta de Dios, que llaman los espirituales contemplación, la cual es muy sabrosa porque es ciencia por amor, sabrosa para el entendimiento, pues es ciencia que pertenece a Él, y le es sabrosa la voluntad, pues es en amor, el cual pertenece a la voluntad. ¿Va? Entonces, Dios comunica este secreto de amor al alma y que no solamente habla a su inteligencia, ¿no? Sino que sobre todo va a hablar a su voluntad, a su corazón, para hacerle sentir, para hacerle ver profundamente lo que Dios quiere comunicar. ¿Sí? Aquí hay algo muy interesante. Es una ciencia, ¿sí? Es un conocimiento y al mismo tiempo es una experiencia, ¿va? Es algo del corazón, es la inteligencia al servicio del amor. El místico entonces ha comprendido profundamente en su vida que puede poner su inteligencia al servicio del amor, ¿va? Entonces, y Dios entonces viene a trabajar su corazón y su inteligencia, que siempre queremos comprender y entender, ¿va? Para que pueda recibir el misterio que le sobrepasa, que le supera. Eso es lo bello de la mística y del místico cristiano. ¿Qué es esta ciencia secreta de Dios que Jesús da al alma? El doctor místico, San Juan de la Cruz, ¿sí?, dice que más bien, él la comunica, ¿sí? La encontramos en sus escritos y nos dice que es muy sabrosa. Esta ciencia, que los espirituales llaman contemplación, proviene de la fe, una fe contemplativa. Y la fe, entonces, es este medio de unión con Dios. Entonces, si queremos saber qué es lo que hace un místico, pues es su vida de fe. Es su vida de fe. Entonces, realmente la fe que... A ver, permítanme. A ver si me enfocan. La fe que le permite, entonces este acto de fe que le permite entrar con Dios. Pero ¿qué tipo de fe? Está muy interesante lo que va a decir Karol Wojtyla en este estudio que hace. Dice, es una fe vivificada por la caridad. ¿Okay? Es una fe vivificada por la caridad, impulsada e iluminada por los dones del Espíritu Santo, en especial por los de entendimiento y sabiduría. ¿Okay? Es una fe vivificada por la caridad, una fe llena de amor, es una fe amorosa. Dice después San Juan de la Cruz, al hablar de la canción 26, ¿la leo? Detente cierzo muerto, ven austro que recuerdas los amores, aspira por mi huerto y corran sus olores, y pasará el amado entre las flores. Dice, para el natural es imposible amar si no se entiende primero, bien importante. Mas por vía sobrenatural, bien puede Dios infundir amor y aumentarle sin infundirle aumentar distinta inteligencia, porque puedan entender poco y amar mucho. Que puedan entender poco y amar mucho. Qué bello, ¿no? O sea, para nuestro natural, dice, no podemos amar sin entender. Pero Dios, y esto es lo sobrenatural realmente del místico, ¿no?, eleva su alma y lo hace en cada uno de nosotros por la fe, infundiendo amor. El amor sí puede,
sin entender. Y aumentar inteligencia, no, hay una comprensión también, aun si pueden entender poco, pero amar mucho. Y esta es la clave del místico. El místico se dio cuenta que a Dios hay que amarlo sobre todo, más que querer comprenderlo. ¿Sí? Y bueno, el cántico espiritual pues descubre y nos da esta joya de la literatura, de este camino de enamoramiento, ¿no? El matrimonio espiritual, que a través de todas estas purificaciones de la fe y del amor, regala entonces el esposo Cristo al alma, su esposa, esta ciencia sabrosa, este conocimiento, les decía, contemplativo. Qué padre, ¿no? Y bueno, cada místico, Santa Teresa, mencionaban ahorita, por ejemplo, el Padre Pío, y Concepción Cabrera de Armida, de cierta manera, es esto lo que vive, ¿no? En su alma, en su corazón. Dios lo lleva a este conocimiento profundo de Él, que es un conocimiento que no es, que no es un conocimiento, o sea, no es una ciencia como nuestra ciencia, ¿no? Es una ciencia que hace realmente gozar de su presencia y vivir en su presencia y ser transformado por esta realidad divina que le habita al místico, ¿no? Que lo transforma, decíamos ahorita, que lo va divinizando. Y bueno, yo creo que sí, el don de la fe es algo que nos une inmediatamente a Dios cuando va acompañado de la caridad. Entonces, la fe, la esperanza y la caridad, ¿va? Y esto es lo que vive realmente el místico. Preguntas. A ver, déjenme checo qué han por aquí comentado ustedes. Mayra, cuando tengo sufrimientos, experimento la cercanía de Dios y escucho a Dios en su palabra, en meditación y silencio, de manera muy diferente que en la vida ordinaria. Lo escucho entonces en un medio de unión con Dios. Bueno, el hecho de que haya sufrimientos ayuda ciertamente, ¿va? Pero no determina. Dios en su gratuidad, en su amor, puede dar un conocimiento y una cercanía a Él, no a causa nada más del sufrimiento, pero sí, ciertamente que pueden ayudarnos y saber vivirlos, que es lo más difícil. Los sufrimientos no sabemos vivirlos con Dios. Lleva tiempo, hay que orar, hay que ponernos en sus manos, hay que reconocer su intención. Hay sufrimientos que no son queridos por Él, de hecho ninguno, pero sobre todo que los permite. Pero hay algunos que a lo mejor en realidad nos alejan de Él o que nos procuramos por el pecado, y entonces ya no son, al revés, te alejan, ¿no? Te dejan entrar en ese conocimiento de Dios. Y claro, como decimos, es por la penitencia por el pecado, ¿verdad? Y por ese sufrimiento, porque pues, no nos gusta sufrir, regresamos a Dios. Es tiempo de ser una iglesia misionera y este es un medio para llegar a muchas almas. Gracias, Héctor Urusí. Este es un medio que ahorita la iglesia, pues nos vimos como encajonados porque no estábamos muy acostumbrados a usarlos. Qué bueno. Sí, se nota la admiración a San Juan de la Cruz, gracias. Ángel dice que son personas enamoradas de Cristo, que asumen los dones recibidos sin miedo. Y qué difícil hacerlo eso, porque ese es uno de los problemas, ¿no? Era una de las frases de Santa Teresa de Ávila, pues que siempre le decía a Jesús, qué pocos amigos tienes, ¿no? ¿Cómo los tratas? ¿No? Y en otra parte de Llama de Amor Viva, San Juan de la Cruz va a decir algo semejante, ¿no? Acerca de los vasos. Va a decir cómo Dios haya pocos vasos que quieran aceptar vivir esa obra en ellos, ¿no? Que nos está moldeando y que aguanten, ¿no? Huyen normalmente y huimos las almas a esta labor de Dios, ¿no? Entonces,
nos hacemos un poquito a un lado y no aceptamos los medios que Dios nos pone, los signos que nos da, etcétera, ¿no? Pero así es, este miedo hay que vencerlo, no es buen consejero el miedo nunca. Ay, ¿qué le pasó a mí? Pero ojalá a ver, le voy a dar un refresh. Martha Robin, ¿cierto? Martha Robin. Martha Robin es una maravilla de mujer que vivió esta calidad de unión mística. Sierva de Dios, creo que ya lo declararon. Muy bien, ¿qué preguntas tienen? No duden, por favor, que estoy checando yo. Si tienen preguntas, aportaciones, escríbanlas sin miedo, por favor. Este es un trabajo que hay que hacer juntos. Café Filosófico es el fruto de sus preguntas. Entonces, no sé si me pasé alguna. También con música se alaba a Dios, claro. El místico, y aquí está un poema, pero es un poeta, ¿no? Es alguien que canta a Dios. Y claro, toda arte, normalmente el arte, el verdadero arte nos ayuda, porque somos seres sensibles, ¿ven? Entonces necesitamos de lo que Dios nos dio para desarrollar, que es el arte, y para entrar en una unión más profunda con Él. Así es. Muy bien, muy bien. ¿Más preguntas o aportaciones son bienvenidas, con toda confianza? Yo por último, bueno, quiero hacer un hincapié en este conocimiento contemplativo. Sí. Este conocimiento contemplativo es muy importante. Dios nos comunica sus secretos de Dios. Y estos secretos los recibimos, decíamos, al hacer este acto de fe. Entonces nuestro corazón adhiere a esta verdad que Dios nos revela sobre Él. A esto que Él quiere además llevarnos a vivir profundamente. Entonces es un conocimiento contemplativo, ¿sí? Y bueno, nuestra inteligencia es capaz de recibirlo, porque nuestra inteligencia es capaz de Dios. Está hecha para Él, antes que para las matemáticas y tanta cosa. Está hecha para Él. Entonces, descubrir que podemos recibirlo porque tenemos una inteligencia que Dios nos dio, que es capaz de entrar en esta comunión profunda. Insisto, una inteligencia movida por el amor, en este entendimiento de las cosas divinas que nos viene por esta, vamos a decir, inclinación de amor que Dios nos permite hacer hacia Él. Y entonces, en esto yo creo que es bien importante. Nuestra inteligencia siempre busca nombrar las cosas, busca lo que se llama el intelecto activo, ¿sí? Tener un concepto, comprender. Estamos ahorita la humanidad entera tratando de entender qué está pasando, y nos escapan muchas cosas de lo que está pasando hoy en día. Pero ese es nuestro intelecto activo, ¿no? Nuestra capacidad de conocer, de descifrar y de ver de dónde vienen las cosas, las causas, etc., ¿no? De dónde viene este coronavirus inventado, qué lo produce, qué lo hace que se transmita, cómo lo vamos a curar. Todo esto, nuestra inteligencia siempre es capaz. Y del mismo lado, y sobre todo el conocimiento de Dios, ver cuánto este conocimiento, pues podemos, sí, a través de su sagrada palabra, profundizar, conocer, pero finalmente, y el místico nos enseña eso, es una capacidad más bien de recibir, de aceptar que no podemos dominarlo, este conocimiento, que no podemos meterlo en nuestra pequeña cabecita. Entonces aquí es donde el intelecto pasivo, que es más bien capacidad de recibir la realidad, ¿sí?
nos lo hace más presente, ¿no? Por eso el místico entra en este estado que le permite recibir una calidad de unión, una calidad de relación con Dios, que si solamente se preocupa por tratar de entender, no sé si me explico, ¿no? No busca más entender, busca realmente recibir. El contemplativo es alguien que recibe. Y la realidad viene a imprimirse en nuestra inteligencia y es mucho más grande que lo que logramos conceptualizar de eso que se imprime, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, Dios en su sabiduría nos transmite algo tan profundo que moviliza, ¿no? Y por eso les decía ahorita las purificaciones pasivas, ¿no? Entonces, pues bueno, quería comentarles eso. Preguntas. ¿Qué es un don de Dios? Sí, el místico recibe este don de Dios. Y los dones de Dios son los dones sobre todo del Espíritu Santo. Y el don por excelencia, diríamos, del místico, pues es el don de sabiduría, que le hace gustar, que, como lo describe Santo Tomás de Aquino, lo connaturaliza con las cosas de Dios, con las cosas divinas. Y esta connaturalidad le viene porque su alma se une a la de Dios. Dios más bien lo une a su alma. Y lo hace uno con él, lo hace entrar en su misterio. ¿Sí? La oración de Jesús, capítulo 19, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Traen este conocimiento profundo. Sí, es un don de Dios, el don del Espíritu Santo es el don de sabiduría. ¿Qué nos cuenta del abandono en los místicos? Cierto, precisamente esa parte de esto que les decía del aspecto pasivo, ¿sí? Del aspecto, el activo es yo me muevo, busco, trato de entender, leo, escritura, la analizo, y eso hay que hacerlo, es una purificación, es necesaria. Seamos teólogos o no, hablemos o no hablemos, tengamos que transmitir o no, tenemos que hacerlo, hace parte de nuestra fe. Pero el abandono muestra precisamente esta parte pasiva. Dios, yo hago todo lo que pueda, pero al final estoy en sus manos. Y al final Él va a llevar la cosa, y así, los dones del Espíritu Santo, a veces remamos, estamos tratando de salir de ese vicio, de esa dificultad, y de repente el Espíritu Santo sopla como un velero, ahí están las velas, y nos lanza, y ahí vamos, y rápido, y bien lejos, donde no creíamos que podíamos llegar nunca. Esos son precisamente el abandono, es fruto del abandono. Muy bonitas las palabras de una Concepción Cabrera de Armida en Vicios y Virtudes sobre el abandono. Tiene unas páginas, wow, están de lujo, les invito a leerlas. Todos estamos llamados a una relación así con Dios, pregunta Ana Saldívar. Sí. Y de hecho les decía hace rato, alguien que si tomamos en serio nuestra fe y queremos realmente entrar en el misterio de Dios, no de estas gracias a lo mejor extraordinarias que son para ciertos santos y para cierto tipo de vida, pero para el común de los mortales y de cristianos de a pie como tú y yo, si tomamos en serio nuestra fe, una vida espiritual profunda es una vida mística. Es decir, buscamos que Dios transmita en nuestro corazón esta vida. Entonces hay que abrir nuestro corazón y hay que entrar en esta vida, hay que hacer estos actos de fe una y otra vez. Entonces, no es ajeno a la fe cristiana ser mística, ser contemplativa. El místico se entrega profundamente a Dios, cumple sin reserva su voluntad a pesar de sus resistencias y fragilidades. Es una unión íntima con el Creador que sin entender muchas cosas le llena de gozo, dice Diana Delgado, exactamente. No es por entender, sino por amar. Y lo va a repetir constantemente Santa Teresa de Ávila. Muy bien, muchas gracias, qué bueno. Estoy contento de todos sus comentarios y de sus aportaciones.
Y pues bueno, es cierto, esta vida que Dios nos invita a vivir en una parte del cántico espiritual, lo va a decir San Juan de la Cruz, nos pone un poquito como en el aire, ¿sí? Un poco suspendidos. Notamos puntos de referencia y de dónde agarrarnos, y Dios nos puede dejar un poquito suspendidos, porque su presencia nos transforma tan completamente y nos hace ir más allá de nuestros límites, más allá de lo que no nos es connatural. Entonces, pues pidámosle a Dios que nos ayude a aprender a vivir en este estado de suspenso en el aire, donde no hay mucho donde poner el pie. ¿No? Y pues bueno, vivirlo, entrar en esta comunión que pasa por cosas muy sencillas en nuestra vida a veces, como decía Santa Teresa de Ávila, en el fondo de las ollas, ¿no? Ahí está Dios. En el trabajo, en la vida cotidiana, en las cosas que continuamente hacemos. Ayer lo veíamos, San José, un verdadero místico, y él es el santo de las cosas sencillas, de la santificación del día a día, y que hoy, pues lo que está viviendo nuestra humanidad, lo que estamos viviendo en esta ciudad, ciertamente nos invita a que retomemos lo esencial, lo importante realmente, ¿no? Y ahorita nos los ponen más fácil, ¿no? Hay tantas cosas secundarias que fuimos sumándole a nuestra vida y nos damos cuenta que ahorita estar con la familia, unirnos, responder a las cosas cotidianas, disfrutarlas, que en medio de todo eso va a estar la presencia de Dios más profunda en nuestra vida, y orar. No duden en dedicar bastante tiempo, ahorita que hay más, a la oración, para que precisamente Dios pueda actuar profundamente en nuestros corazones, unirnos más, y al final vamos a saber, al salir de este túnel, de esta noche oscura, de este valle de sombras, cuál fue su intención, y nuestra alma que se tendrá más purificada, más unida precisamente a Dios. Pues sí, Susi nos dice, mientras nos explicas de la purificación, sufrimiento, pensé, quien quiere sufrir, eso no es de hoy se busca la buena vibra. ¿Será por eso que los místicos son contados? Pues sí. Pero luego hablaste del amor y pensé, eso es primero, amas, y ya en el amor el sufrimiento ni se ha de sentir. Es lo que explica todo el amor. Excelente, Susi, excelente conclusión. El amor explica todo. Y pues bueno, ¿qué les parece si terminamos pues esta noche con un poema de San Juan de la Cruz? ¿Cuál les gusta? A ver, ¿cuál les gusta? ¿Cuál les gusta? Yo sé cuál me gusta a mí más. Y se los puedo recitar si gustan. Llama de amor viva. Con esto que es como una oración también, vamos a terminar nuestra noche de café filosófico. No recuerdo cuál era el próximo tema, sí, porque hicimos todo un guión de temas, pero por ahí, bueno, lo compartiremos, ¿no? Y saludos a todos los cafenautas que por ahí siempre nos acompañan estas noches. Hoy, todos los que nos acompañan a través de este medio, mis saludos, mis oraciones para cada uno de ustedes, para los que nos escucharán después. Y bueno, se queda abierto aquí para el diálogo, los que gusten hacer preguntas, comentar, son bienvenidos. Es la ventaja de estos medios, se queda abierto el diálogo, la discusión, las preguntas. Y bueno, terminamos con llama de amor viva. Oh llama de amor viva que tan tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando muerte en vida, la has trocado. Oh lámparas de fuego en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido que estaba oscuro y ciego, con extraños primores,
calor y luz dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Buenas noches.